enfócate y resplandece. Enfócate y resplandece. Y cuando hablamos de enfocar, ahí yo tengo una imagen que me gustaría que usted la viera, porque esta imagen es muy diciente, donde aparece además el ojo que está enfocado y en qué está enfocado, ¿sí? Y dentro de esta realidad bíblica, usted y yo tenemos un compromiso para realizar. En Daniel capítulo 12, versículo 3, que dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esas fueron palabras de Dios en la revelación dada a Daniel para que pudiese entender lo que a él y a los que como él confía en Dios puede ser en momentos complejos de la vida. Pero el tema para mí es llevarte a ti en esta hora a enfocarse. Enfócate en una vida de consagración. ¿Qué fue lo que dije? Enfócate en una vida de consagración. La consagración para los hijos de Dios no está en discusión si debe o no debe. Eso es implícito para una comunión íntima con Dios. Si usted no sabía, o si sabía y se olvidó, te traigo conocimiento y te recuerdo que eso no está en discusión. Un hijo de Dios que quiere tener victoria en su vida tiene que marcar la pauta diaria de una vida consagrada. Segundo, enfócate en una vida de santidad. También la santidad no está en discusión. Si una persona quiere tener victoria, quiere saber más de lo que Dios revela, de lo que Dios puede dar, entonces necesita una vida de santidad para poder en esta comunión, hombre Dios, Dios hombre, y luego hijo padre, padre hijo, se necesita un nivel de santidad no pequeño. Porque el mismo Dios, cuando habló de la santidad, dijo: sed santo, porque yo soy santo. Porque Jehová vuestro Dios es santo. Entonces, la santidad de una persona salvada, hija de Dios, tiene que ir al nivel de aquel que lo salvó, que lo redimió, y en el cual es el Señor. Así que la medida de la santidad es estar exactamente a estar en ese nivel de Dios. Naturalmente usted dirá: bueno, eso es demasiado para mí, porque yo estoy en la materia, yo estoy en un cuerpo, yo estoy en una condición vulnerable, mientras Dios es un Dios santo plenamente. El pecado entró en mí y el pecado una y otra vez me amenaza, y ahí es donde está la victoria. Que si usted se siente amenazado, no se separe de la consagración y no se separe de una intimidad con Dios, porque en el momento que usted se separa, la carne vuelve a tomar fuerza, la naturaleza humana y pecadora tendrá lugar para dominarte. En tercer lugar, enfócate en una vida con derechos de restitución. Y aquí la palabra restitución ella es importante, pero ojo, porque si yo entiendo que hay restitución, pero no entiendo que tengo derechos a ella, pues no pasa nada. Entonces la restitución es para otros y no es para mí. En este caso, primero yo necesito comprender que hay restitución y luego que tengo derechos a ella. Y cuando usted está enfocado, la consagración, la santidad, te pone en una condición robusta, te pone en una condición de privilegio, porque los derechos no se los puede negar a quien está consagrado y a quien está llevando una vida de santidad
en el plan correcto. Entonces, la restitución será suya sí o sí. Y en el tiempo en lo cual necesite. Ahora entienda, estoy hablando del tiempo kairos, no cronos. El crono, para que pueda funcionar bien, tiene que estar sujeto al kairos, que es el que permite que las cosas se hagan y se dé dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y esta perfecta voluntad de Dios solo es posible por una obediencia suya y mía en Él. Ahora, esta obediencia no es una obediencia que impuesta, no, sino que es una expresión de fe, donde tu obediencia, mi obediencia, ella sale, ella aparece como una expresión de fe. Y allí la restitución es también para ti y para mí un derecho que no se lo puede negar. Ahora, cuando se pierde el enfoque, la persona entra en un estado de pérdida, de vulnerabilidad, porque se pierde el enfoque. Y déjenme decir que cuando se pierde el enfoque, entonces nos llenamos de duda. Nos llenamos de duda. Y es importante tener en cuenta que el enfoque nos da seguridad. La pérdida del enfoque nos llena de dudas. Igualmente, cuando se pierde el enfoque, nos llenamos de miedo. El miedo cunde, el miedo llega, el miedo trabaja, y el miedo confronta, y el miedo amenaza. Cuando se pierde el enfoque, nos hundimos. Uno puede estar en cualquier posición estable, pero en el momento que pierde el enfoque, lo que era estable pasa a ser vulnerable y el riesgo de hundirse. Y aquí, en cualquier área, por ejemplo, se hunde espiritualmente, se hunde en la capacidad visionaria, porque ya no ve, ya no tiene la claridad, porque está perdiendo el enfoque aún de la visión. Se hunde en la capacidad de audición, no importa cuánto se les diga, no oye. Se hunde en la capacidad de comprensión, no importa cuánta enseñanza, cuántas verdades esté siendo revelada, la persona no lo captura, o más bien lo entiende al contrario, al revés. ¿Te ha pasado la experiencia que estás hablando con una persona y tú das una información y él te responde de otra cosa? Esto es con mucha frecuencia. Significa que la persona no está enfocada, no te está escuchando, no te está entendiendo lo que estás diciendo. Y por eso dice cualquier cosa. Y algunos tienen la costumbre, el hábito ya, que como no entendió, entonces responde con ira, responde con rabia, responde con enojo, provocando al que le hizo la información, el que le dio la información, él le hizo la pregunta. ¿Sí? Ahí las personas se hunden. Hay personas que su estabilidad financiera es una, hasta que pierde el enfoque. Y cuando pierde el enfoque no sabe qué pasa, pero sus finanzas, su economía, ella se vuelve vulnerable. Y sin saber cómo, en cuestiones de meses o tiempo corto, se desaparece. ¿Sí? Hay una experiencia que yo quiero tomarla, porque me parece a mí que es muy parecida a cualquiera de nosotros, podemos sufrirla. El apóstol Pedro vivió las dos y experimentó el resultado de estar enfocado. Y cuando él está enfocado, él tiene una respuesta interesantísima por causa del enfoque. Él tiene unos resultados por causa del enfoque. Mire, Mateo 14 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Atención,
azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Alguna vez en la vida has visto cuando sopla el viento en contra? Y cuando hay olas de las circunstancias de la vida que te levanta, que te baja y que te hace sentir que estás en peligro. Esto fue lo que pasó con ellos en la barca. Mas a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia, es decir, que si ellos entraron en la barca en el atardecer, porque fue después de la multiplicación de los panes, ahora, en esta hora, cuarta vigilia, estamos hablando que está entre las 3 de la mañana a las 6, ¿sí? Y en este periodo aparece Jesús andando sobre el mar. ¿Qué expresión? Yo leyendo eso me reía, porque yo conozco el mar. Ya he dicho a ustedes que mi ciudad de nacimiento es rodeada por aguas, y el mar, un Atlántico espléndido allí, ¿sí? Y uno conoce eso. Mi familia, tíos, parientes, pescadores. Estuve algunas veces con ellos en la adolescencia, acompañando en sus pescas artesanal. Y el mar es muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Y esta gente era gente del mar, gente que sabía muy bien eso. Y de repente se da cuenta que viene una persona caminando sobre las aguas. Esto lo recogió de temor, de asombro, y gritaron: fantasma, fantasma. Tiene el mar agitado, tiene los vientos soplando en contra, y luego alguien que camina sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Sí? Imagínese usted, están solos, voces de miedo, pero voces de miedo ¿a quién? Uno al otro. Esto también indica que la embarcación no era tan pequeña. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor vio la agitación de ellos, el Señor vio la vulnerabilidad de ellos, y el Señor les quita ese temor diciendo: soy yo. Entonces Pedro, en el contexto, y aquí es importante que tengamos en cuenta el contexto. El contexto es: había experimentado la multiplicación de los panes. La gente quería hacer de Jesús un rey. Jesús entonces los percibe la cosa, hace aún que ellos, los discípulos que no habían entendido la multiplicación de los panes, a que entren en la barca, les obliga a cruzar el mar, mientras él despide la multitud solo, y luego él se va a orar, y hasta la cuarta vigilia es que los viene a encontrar. Entonces el contexto para Pedro es él multiplicó panes, él hizo cosas extraordinarias, y ahora estar aquí en el mar andando sobre las aguas. Entonces el razonamiento espiritual de Pedro fue poner a prueba si era realmente Jesús. Y ahí es donde aparece la expresión. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú el que multiplica panes y peces, el que levanta enfermos, el que sana, el que resucita muertos, esta expresión, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El proceso de razonamiento de Pedro es que la orden de Jesús es suficiente, porque él también había experimentado cuando el Señor les ordenó hacer cosas y lo hicieron y fue correcto. Entonces ahora él quiere una orden, manda. Está poniendo a prueba si es un fantasma o es Jesús. A veces eso se critica en la posición de Pedro, que yo no encuentro que aquí el tema es para criticar, más bien es una osadía, es una capacidad de prueba.
Si nosotros estamos en el mar, estamos en peligro, y el Jesús que se quedó ahora nos encuentra andando sobre las aguas, pues es Él que mande que yo vaya. Y Él dijo, ¿quién dijo? Jesús, ven, ven, ven. ¿Sabe? Siento que lo que estoy diciendo tiene peso profético ahora mismo. ¿Cuántas personas durante este periodo están diciendo al Señor, manda? Señor, dime la palabra. Señor, ordena. Señor. Y la respuesta fue, ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sí, qué experiencia tan fantástica. Porque él sabía que lo que estaba debajo era agua. Lo que sostenía su barco era agua. Pero ahora, en esta condición, se da cuenta que a poner los pies hay una plataforma sobre las aguas. Y se sintió firme. Y comenzó a ir hacia Jesús. Es bueno tener en cuenta que fue el único hombre entre los apóstoles y discípulos del Señor que anduvo sobre las aguas. Ahora, vamos a observar detalles, porque ahí hay unas perlas que son increíbles. Mientras Pedro se enfocó en Jesús, pudo caminar sobre las aguas, pero enfocado en Jesús, mirando a Jesús. Pedro estaba frente a Jesús y de repente, y esta expresión de repente, ¿conoce usted un de repente? ¿Alguna vez ha sentido usted un de repente? Pues Pedro lo sintió y se hundió. Pero si está tan cerca de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Pedro perdió el enfoque al ver el fuerte viento. Él ya había visto el viento antes, pero ahora él había quitado su mirada del viento, del mar embravecido, y puso en Jesús. Pero caminando hacia Jesús, de frente con Jesús, cerquita prácticamente de Jesús, Pedro sufre el trauma, ¿sí? Y se desenfoca. Mi querido hermano y familia, el enfoque te da derecho y el desenfoque te lleva a pérdida. Enfocado eres ganador, desenfocado eres un perdedor. Pedro perdió el enfoque al ver el viento fuerte. Pero a ver, dice el texto, verso 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, y un pescador, un hombre de mar que sabe nadar, no hace ninguna de estas cosas porque quedó confundido y paralizado, sino lo que hace es dar voces diciendo, Señor, sálvame. Dos conexiones aquí, o dos connotaciones. Una es el temor que sobrecoge a él, y el segundo paso es pedir socorro a quien podía dar ayuda y socorro en el momento. Mi pregunta, cuando tú te desenfocas, cuando pierdes y comienza a llenarse de temor y estás hundiendo, ¿a quién clamas? ¿De quién espera las ayudas? ¿Del gobierno? ¿De quién espera las ayudas? ¿De un familiar? ¿De quién espera las ayudas? ¿De una ONG? ¿De quién estás esperando la ayuda? En este caso, Pedro otra vez vuelve al punto del enfoque, pedir socorro a quien le podía ayudar, que es Jesús. Sálvame. Entonces, pongo un punto aquí. Al desenfocarse, Pedro bajó su nivel de fe. Esto fue lo que aconteció. Quita la mirada de Jesús, pone la mirada en los vientos, en las aguas que están agitadas, y su nivel de fe descendió. ¿Has sentido alguna vez que tu nivel de fe desciende y pronto te sientes totalmente desarmado y sin ninguna condición de salida? Ahora,
El apóstol Pedro vivió la experiencia también de la restitución. Porque cuando él le pide, sálvame, que me encanta eso, sálvame, no quedó sin respuesta. Es decir, si el clamor es correcto, aun cuando hubo una falla, se vuelve a restablecer y se restituye comunión, confianza y fe en su forma absoluta. Mateo 14, 31 al 33. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. ¿Quién subió en la barca? Jesús y Pedro. Pero recuerde que aquí lo que yo quiero que tengas en cuenta es que el momento es súper interesante para Pedro y para los otros que están en la barca, porque están viendo, son espectadores del acontecimiento. Verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y aquí yo hago una observación. No era suficiente ya lo que habían visto. Si cura enfermos, se levanta, libera a personas que están endemoniadas, aún los leprosos, su piel vuelve a ser como de un niño. Si los muertos resucitan, ¿no es suficiente para ver a Jesús como el Hijo de Dios? Así que ahora, una vez más, ellos están frente a una realidad que reafirma y reconfirma que ellos no están siguiendo a cualquiera, y mucho menos un fantasma. Ellos siguen al Hijo de Dios y ellos aceptan: eres Hijo de Dios. Pero la parte eterna de este acontecimiento, en el desenfoque y reenfoque y el clamor sálvame, es que Jesús extendió su mano. Jesús no se burló de Pedro, sino que extendió su mano. Jesús no fue indiferente a Pedro, sino que extendió su mano. Estoy hablando contigo. ¿Has fallado? ¿Has cometido errores? ¿Te has desenfocado? Pero de repente te das cuenta que hiciste incorrecto y que vuelves a lo correcto. El Señor no te desprecia. El Señor no te abandona. El Señor extiende su mano. Dice que extendió su mano para salvarlo. Jesús y Pedro entraron en la barca y se calmaron los vientos. Me encanta eso. Se calmaron los vientos, porque ahora el que tiene dominio sobre la naturaleza está en la barca, pero además está acompañado con un hombre que se atrevió a andar con él sobre las aguas. En el embravecido mar que podamos estar en algún momento, en los vientos que soplan contra, querrás experimentar caminar sobre las aguas. Querrás tener esta garantía de dar un paso firme hacia adelante. Pues la única forma para lograrlo es que estés enfocado en una vida de consagración, enfocado en una vida de santidad, enfocado en los derechos de la restitución. Conclusión: ¿en qué estás enfocado? Es la pregunta. Y si yo pudiese repetir esta pregunta, lo quedaría repitiendo hasta que todo el mundo cristiano me escuchase y luego tuviese una respuesta, sí o no. ¿En qué estás enfocado? ¿En qué? Entonces te propongo, enfócate en resplandecer. ¿Sabe? El año está preparado para ti y para mí, para que alumbremos, para que tengamos luz propia, para que los que están alrededor nuestro nos vea, nos conozca, sepa quién somos. Enfócate en Jesús y no en los problemas. Enfócate en Jesús y no en las enfermedades. Enfócate en Jesús y no en tu condición financiera.
Enfócate en Jesús y no en tu condición social. Enfócate en Jesús y no en la frustración. Enfócate en Jesús y no en tus éxitos. Enfócate en Jesús y no en los que te persiguen. Sí. Y si estás enfocado, entonces tendrás el auxilio en el tiempo presente, en el momento exacto. Porque estando enfocado, aquí te digo la última, enfócate en Jesús y Él extenderá su mano para sostenerte. Veo una multitud, miles de personas con sus manos levantadas pidiendo socorro y la mano poderosa de Jesús extendida, tomándolos para sostenerlo. Y lo sostendrá a cada uno en cualquier que sea su circunstancia. Si es la salud, si es los problemas de la vida, si se trata de finanzas, de economía, si se trata de una vida de familia, en el área que te corresponda, Él puede extender su mano y puede sostenerte y restituir todo en esta nueva temporada. Y comenzar, ¿cuándo, pastor? ¿Cuándo comienza esta restitución? Y yo te digo, hoy, ahora es el tiempo. Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido. Nada habéis pedido. Nada habéis pedido. Nada es nada. Pero entonces la palabra es: pedid y recibiréis. Pero no dice qué pedí. El qué lo pone usted, lo pongo yo. No dice cuánto pedir. El cuánto lo pone usted, lo pongo yo. Si se trata de restitución, necesito tener memoria de lo que perdí, de lo que me quitaron, de lo que dejé de ganar. Si se trata en cualquier área de la vida, sea salud, economía, familia o otro, necesito tener memoria. No memoria fragmentada, memoria condensada, memoria ajustada a la realidad, no en sentimientos, sino en realidades. Y dice: recibiréis. Y me encanta que Jesús pone una frase que para muchos está ignorada: para que vuestro gozo sea cumplido. Habla de gozo. Gozo sea cumplido. Entonces significa que cuando uno entra en el campo de la restitución y la pide y la recibe, debe gozarse. Pero yo veo gente, es complejo para expresar ese gozo. Son más fríos que la sangre de cucaracha. Es increíble. No expresa, no dice, no cuenta lo que recibe, lo que tiene, su gozo, su alegría. ¿Será posible que un temperamento melancólico llegue a tales niveles de no saber mostrar su gozo? Por eso que la iglesia es el lugar ideal cuando nos reunimos, cantamos y adoramos al Señor. Porque nos abre la puerta, nos da la libertad para hacerlo. No importa qué temperamento tengas. ¿Recibiste algo de Dios? ¿Te restituyó algo el Señor? Cuéntalo, díselo, manifiéstalo y gózate. Josafat ganó victorias, batallas increíbles, cantando y adorando y diciendo lo que él creía. En Jehová, cree en Él como vuestro Dios, estaréis seguros. Cree en vuestro profeta y seréis prosperados. Y eso fue lo que pasó. Prosperó 3 días recogiendo riquezas. Si esta palabra es para ti, recíbela, recíbela. Guárdala, vívela, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué es lo que necesito pedir? ¿Qué es lo que necesito resgatar? ¿Qué es lo que necesito restaurar? Y en eso soy yo el que tengo que definir.
Te pregunto, ¿está claro para ti qué es lo que hay que definir? Si es así, proclama: soy uno con Dios. Y en esta expresión de la proclama, creo que usted y yo iniciamos una vez más de pie, con la cabeza erguida, andando sobre las aguas, enfocado en Jesús, y vamos para un año extraordinario, por encima de las bravezas del mar de la vida, por encima de los vientos que soplan contra la vida, las amenazas que vienen. Soy uno con Dios, estoy de acuerdo con su visión en todo, vivo en plenitud de obediencia, nací para ganar, jamás aceptaré la pérdida. Hoy nada ni nadie me robará la visión. Veo con los ojos del Espíritu lo que Dios preparó para mí. Seré diligente en cumplir con el sueño de Dios. Hoy no permitiré que nada me distraiga. Viviré cada día conectado a la luz de la revelación. Mi corazón está inundado del amor de Dios y tengo el carácter de Cristo. Para no despreciar las bendiciones, las honraré. Me moveré en plenitud y obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada me distraerá, porque la hora de mi posesión ha llegado. Mi vida está bajo un pacto de promesa. Por lo tanto, no me dejaré engañar. Cumpliré la palabra. Todo lo que Dios dijo de mí fluirá con poder y gloria, sirviendo, 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 sirviendo. Te creo, te creo, te creo, Señor. Padre, te doy gracias por esta mañana hermosa que nos permite estar delante de ti. Y así como tú nos trajiste con vida hasta aquí, avanzamos igualmente enfocado en la vida de consagración, en la vida de santidad, en la vida de los derechos de la restitución. Caminaremos contigo por encima de los problemas, de las dificultades, de las luchas de la vida. Y cuando contigo entramos en la barca de nuestra estabilidad y de nuestro progreso, los vientos cesan, el mar se acalma, porque tú estás con nosotros. Veo tu mano extendida para socorrer a aquel que se desenfoca y pide ayuda, pide salvación, pide misericordia, y tú no lo niegas. Tú les oye, los atiende, los escucha y les bendice.